Diga. Bueno, mi consulta es por el ejercicio 35. A ver, lo buscamos. Dice, considere los puntos A, B, C y D, de los cuales 3 no son colineales, y utilizando 2 a la vez, como A y B, ¿cuántas rectas se determinan por estos puntos? Mi consulta era, uniendo cualquiera con cualquiera. Claro, de a dos. Ah, ok. Claro, sí, sí, para formar una recta. Perfecto. A ver, para de todos modos, déjame que busque, lo estoy buscando Eh, al enunciado. Ahí lo estoy Sí. compartiendo. Ah, joya. Este. ¿Se ve? 35 se ve. Sí, ¿No es? sí, sí. ¿Ese es? Sí, Considere sí. los puntos A, B, C y D, de los cuales 3 no son colineales. Utilizando 2 puntos a la vez, como A y B, ¿cuántas rectas se determinan por esos puntos? Claro, fíjate que de los 4 te dice que hay 3 que no son colineales. Sí, sí. El cuarto no te dice nada de esos puntos. Sí, bueno, yo los puse, me quedó distribuidos como en un cuadrilátero, digamos, Ujú, forma una especie de cuadrilátero. ujú, Y después, al unirlos, me quedaron 6 rectas. ujú. Está bien, son 6. Está bien, no, no, como que no interpretaba bien qué es lo que había que hacer. Bien, Era esa mi fíjate. consulta. Sí, sí. Pre- Pregunta. De acuerdo a lo que dice solamente la consigna, porque dice que tres no son... que ninguno de los tres son colineales. Está bien. De los cuales Claro, tres no son colineales. Claro, está bien. Sí, sí, es eso. No, porque sí, pensaba que puede estar la opción de que haya tres colineales y uno. Entonces sería como otra opción. Pero no, no. Sí, perfecto eso. claro. Ah, bueno, bueno. Y después, bueno, tengo un par de dudas más, pero son de los ejercicios pares. No sé si lo están viendo también en las consultas o... Ah, aprovecha. Ah, Sí. bueno. Escuchan. En el 38, el 38, a ver, que está ahí también, en esa Ese. imagen. Ujú. Bueno, dice, se dice que la recta AB y la recta EF son rectas oblicuas, debido a que no se intersecan ni son paralelas. Yo tenía Bien. entendido, seguramente está mal mi concepto porque no corresponde con lo que dice acá, que cuando dos rectas son oblicuas es cuando no son, o sea, que se intersecan pero que no forman, que no son perpendiculares, que no forman ángulos rectos. Claro, Eso ¿Está puede pero ser cuando correcto está eso? están... bien eso, pero en el plano. Vos fijate Claro. que estas Ah, rectas están en el espacio. Si nosotros ok, trabajamos sobre una superficie plana, las rectas sí, van a tener dos posibilidades, o tres en realidad. Son claro, coincidentes, paralelas o se cortan. Pero cuando vos trabajás en el espacio, ya tenés una posibilidad más, claro. como es este caso de que las rectas se crucen. ¿Sí? Ahí lo que dice Ujú, son rectas oblicuas, también se suele decir que son rectas que se cruzan, en el sentido de que no son paralelas, ¿viste? Pero sí, tienen distintas direcciones sí, y no tienen ningún punto en común. claro. Sí, 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 entiendo. Ahí A, B Bueno, después y F son un ejemplo de eso. A, B y F. Claro, Claro, se cruzan, si vos te fijas, no se cortan, no son paralelas, porque para ser paralelas tendrían que tener la misma dirección. No son coincidentes, ¿vamos? claro. Sí, sí, sí. Bien, entonces, por ejemplo, el A dice las rectas paralelas a B y DC, ¿cuántos planos determinan? ¿No? Ujú. ¿Cuántos planos se determinan por A, B y C? Y yo digo, si esas rectas las prolongamos indefinidamente, ¿estaría formando tres planos o No, tres semiplanos?
en realidad, ¿no? ¿Cuántos planos se determinan por las rectas? O sea, ¿cuántos planos hay que contengan a las rectas A, B y C y DC? Ah, que contengan a las dos, claro, uno solo. Uno solo, exactamente. Sí, sí, claro. Ah, ok. Ahora, ¿cuántos planos hay que contengan a las rectas AB y BC? A, B y B, C. Que contengan a las dos. Ujú. Y yo pondría uno nada más también, ¿o no? Bien, uno, son rectas que se cortan. Ujú. Y con las rectas AB y EF, A, B y F. Que contenga a las dos, ujú, ninguno. ninguno, exactamente. Está bien, ya entiendo. Me podría guiar más por la figura acá que está dibujada y ahí lo entiendo más. Claro. Ok. Bueno. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, yo tengo alguna otra. Dale, seguí así, dejamos todo el mismo video. Bueno, en la 34 había que sacar una generalización sobre el ejercicio 33, que ese sí Genial. lo hice. Y no sé cómo generalizarlo. En realidad me doy cuenta que cada vez que marcamos un punto medio de un segmento lo podemos dividir en dos. Ujú. Bien. Porque en el 33 me dio que la primera, a ver cómo decía, 33. Ese es el- Pregunta si se puede partir en tres partes congruentes. Bueno, yo le puse que no en esa, Ujú. Genial. porque cada vez que lo divido, o sea, me tendría que dar el resultado de los segmentos obtenidos es siempre par. Ajá. Bien, pero va más allá de par. Porque, por ejemplo, lo Claro, podrías dividir en 6 partes iguales, en 6 partes claro, no. congruentes. Par quiero decir, no, me confundí, no quise decir par, porque todos me dan 2, 4, 8. Yo Bien, ¿cómo lo sería traté, entonces? La potencia de eh, 2. se me ocurre como 2 a la n, pero no sé cómo Sí, expresarlo. es eso. Es Es Ah, como un dijo el poquito compañero, más. potencia de 2 o decir 2 potencia a de la 2. n. Se Bueno, puede y la dividir n, en... las veces que uno lo divide, eso es lo que no sé decir. Y la n es un número entero. Bien, es más, es un número natural, podríamos decir. Lo podrías dividir en dos partes iguales, lo podrías dividir en 4, 8, 16, Claro. 32, 64. Ujú, Ponele claro. cualquier número a la n y a ese número en ese número de partes lo vas a poder dividir sin problemas. Ok. Sí, yo le había puesto 2 a la n, pero no sabía explicar qué era la n. Está bien, pero es como una cantidad de veces de, de Fíjate que segmentos si fíjate que que si la n es obtenemos. 1, Claro, lo divides en dos partes iguales. en 2, Si claro, n es 2, lo divides en cuatro partes iguales. Si n es claro, 3, lo divides en 8 partes iguales. Entonces claro. la respuesta sería que lo podés dividir en 2 a la n veces, siendo n un ¿Ves? número Claro. natural. Ponele cualquier número y vos eso lo vas a poder hacer. Cualquier, Bueno, o cualquier potencia de 2. Ujú. claro.